su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 17, versículo 1. Al final de la prédica van a estar dando un anuncio de niveles, de misiones, de niveles, eso soy yo. Éxodo 17, 1. Vamos a leerlo por favor de manera alternada hasta el versículo número 8, del 1 al 8. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Usted. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hasta ahí, vamos a orar, amén. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tu presencia está con nosotros. Te ruego que tú nos guíes en la palabra. Permite que tu presencia pueda llenarnos, que tu presencia pueda guiarnos. Declaro, Señor, que usas mi vida. Dame de tu gracia y que tu palabra penetre en nuestros corazones y venga a traer ese reto, ese ánimo en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Muy bien, yo quiero en esta mañana hablarte de un tema que Dios puso en mi corazón y creo que es importante. Estaba meditando en este pasaje bíblico y Dios hablaba a mi vida algunos principios que hoy quiero comunicarte. El tema que hoy quiero hablarte se llama, si le pudiéramos poner un título, es el agua de la peña. Agua de la peña. Están en un lugar desértico el pueblo de Israel. ¿Recuerdas la historia? El pueblo de Israel viene saliendo de Egipto, un lugar donde estuvieron esclavos muchos años. Ellos son librados con poder, con mano poderosa de parte de Dios. ¿Te acuerdas cuántas plagas hubo? 10 plagas, donde Dios demostró su poder. Cada una de las plagas demostraba o iba en contra de uno de los dioses egipcios. Tú puedes investigar esto. Cada plaga no era nada más porque a Dios se le ocurrió. Cada una de las plagas avergonzaba a los dioses egipcios y eran sumamente poderosas. Después de esto el pueblo de Israel sale y el ejército de Faraón los persigue. Y cuando ellos se ven enfrente al mar, empiezan a murmurar y empiezan a decir: igual, ¿para qué nos sacaste, Moisés? Mira, vamos a morir, viene Faraón con todo ese ejército, ¿qué vamos a hacer? Dios les dice: no se preocupen, estén firmes, vean la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios poderoso? Y si Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, Dios había demostrado su poder, ¿acaso no era tiempo de confiar? Se encuentran frente al mar. Dios le dice a Moisés: toma tu vara, extiéndela, y ¿recuerdas qué sucede?
se abre el mar. ¿Cuántos les hubiera gustado experimentar ver ese milagro? Qué increíble milagro, de los más poderosos que la Biblia puede hablar. El mar se parte en dos, queda el mar como pared de este lado, el mar como pared de este otro, y pasan en seco. Imagínate tú ir caminando por allí, ir contemplando la altura. El mar no tiene una altura chiquita, es profundo. Ir viendo las paredes que en cualquier momento se vienen encima, pero saber que Dios está contigo. Ellos cruzan el mar, salen victoriosos, y recuerdas que el mar vuelve a su lugar y ahoga a todo el ejército de Faraón, porque Dios quería librarlos. Ahí habían experimentado hasta ese momento 11 milagros fuertes, 10 plagas, y cuando el mar se abrió, llegan a un lugar donde había aguas amargas. No podían beberlas, estaban en el desierto, recuerda. Y no eran 10 gentes, eran miles. Y no había agua. Y entonces Dios hace un milagro. Le dice a Moisés: toma un árbol y aviéntalo a ese lago, esa agua salada, y se convierte en agua dulce. Y estas son las aguas de Mara. Ellos pueden beber, y entonces tenían para saciar su sed. Otro milagro más en el que Dios les estaba demostrando: estoy contigo. Después de tienen hambre. Dicen: ¿cómo es posible? Vamos a morir de hambre. Allá en Egipto comíamos manjares. Y no es verdad, comían como esclavos. Pero Dios les dice: no te preocupes, yo soy tu sustentador. Y suplía día a día, puntualmente, el maná, y caía del cielo. ¿Cuántos les gustaría que cayera el pan del cielo? Un milagro maravilloso todos los días. No era uno y ya. Cada día Dios hacía un milagro para sostenerlos. Y la palabra de Dios dice, y ese capítulo anterior tú puedes leerlo, dice que Dios puntualito cada día sostenía sus vidas con maná hasta el momento en que sus pies pisaron Canaán, que era la tierra prometida. Hasta ese día cesó el maná. Nunca les faltó, jamás Dios detuvo su provisión, porque Dios es fiel. ¿Cuántos milagros vieron el pueblo de Israel? Y en esta ocasión estamos en otro nuevo milagro. Pero ¿cuál es la actitud del pueblo de Israel? Se encuentran en un lugar llamado Refidim y tienen sed. De nuevo no hay agua. Habían vivido día a día el milagro del maná. Habían visto cómo Dios podía convertir aguas saladas en aguas dulces. Habían visto cómo Dios había abierto el mar. Había visto cómo lo sacó con mano poderosa. Después de todos esos milagros, te pregunto yo a ti, ¿tú dudarías que Dios te puede ayudar? A veces decimos eso, y yo estaba meditando en ello. A veces el pueblo de Israel lo leemos y decimos: qué bárbaros, qué gente, son bien necios, se pasan. Si yo hubiera estado allí, yo sí confiaría en Dios, yo sí creería en el Señor. Pero Dios me hacía meditar que a veces somos como el pueblo de Israel. Hemos visto día a día milagros, hemos visto muchas cosas suceder en tu vida, alrededor de nuestra vida, y aún así seguimos dudando, y aún así nos seguimos quejando, y aún así seguimos altercando con Dios. Hemos visto cómo Dios restauró tu matrimonio. Has visto cómo Dios sacó a tus hijos de los vicios, cómo los tiene ahora sirviendo en su casa. Has visto cómo cambió el corazón de tu esposo, de tu esposa, del más duro de tus hijos. Has visto cómo te dio empleo. Has visto cómo sanó a tu propia vida, tal vez, o a alguien cerca. Pero cuando nos enfrentamos en una circunstancia diferente, entonces sí dudamos. Y a veces decimos: el pueblo de Israel se pasa. Pero a veces somos como ellos. Dudamos. 10 plagas
libres de Egipto con poder, el mar rojo abierto, el maná cada día, las aguas de Mara, y esta era una nueva oportunidad de confiar en Dios. Dile al que tienes al lado, hoy es una nueva oportunidad de confiar en Dios. Y Dios quiere que bebas del agua de la peña. Hoy es un nuevo día, un nuevo milagro, porque ¿cuántos saben que Dios hace las cosas nuevas cada mañana? Dios no repite las cosas cada día. Dios no es un Dios aburrido. ¡Qué chiste! Dios hace las cosas siempre diferentes porque Él quiere asombrarte. ¿Cuántos ya perdimos la capacidad de asombro de nuestro Dios? Y preferimos que Él haga las cosas siempre igual, que supla de la misma manera, que te sane de la misma manera. Ay, sí, el pastor me puso la mano y puso el dedo chiquito y al final como que tembló y ahí me va a sanar. Y como ahora no lo hizo así, híjole, Dios no me va a sanar. Dios me suplió, iba yo en la calle y me encontré una cartera, ¿verdad? Ahí con dinero. Bueno, no una cartera, vamos a decir de otra forma, porque me encontré una bolsa de dinero y Dios suplió. O estaba en el closet y de repente me encontré un saco. ¿Cuántos les ha pasado? Y sale un billete así de, ¡ay, Señor, gracias! Y estás esperando que otra vez lo haga igual. Y como no lo ha hecho igual, empezamos a murmurar, nos quejamos, nos enojamos. Dios no hace las cosas igual siempre. Dios es un Dios que te quiere sorprender cada día. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ahora, como punto número 1, quiero hablarte Refidim, un oasis sin agua. Refidim, un oasis sin agua. Dice la Biblia en el versículo número 1 de Éxodo 17: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Esto es, Dios les dijo, ya, muévete, ándale, vamos, adelante, sigue. Y acamparon en Refidim. Y no dice más, solo que no había agua. Y yo estaba investigando un poquito dónde estaba Refidim. Refidim era un lugar conocido como un oasis. Refidim era un oasis. Mira, ¿por qué llegaron ahí? ¿Sabes quién era el guía? No de turistas, pero el guía del pueblo. Moisés. ¿Te acuerdas a qué se dedicaba Moisés antes de ser el libertador? Era pastor de ovejas. ¿Y sabes dónde pastoreaba a las ovejas de su suegro? En esa zona. Moisés conocía esa zona. Y cuando Dios le dice, muévete, vamos hacia Canaán, él sabía la ruta. Entonces, naturalmente, di conmigo, naturalmente, basado en su experiencia, él buscó un oasis, porque había necesidad de agua. Era un pueblo grande. Y él iba caminando y dijo, ya me acordé donde hay un oasis. En Refidim hay un oasis, vamos para allá. Entonces levantan la tienda porque Dios les dijo, ya muévanse. Y van avanzando. Y cuando llegan a Refidim, sorpresa, no hay agua. No hay agua. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo creo que a Moisés, como dice nuestro pastor, se le cayó la peluca. Dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el pueblo, bien comprensivo, dijo, no te preocupes, Moisés, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Si Él ya pudo hacerlo una vez, lo puede hacer otra vez. ¿Sí sucedió esto? No. El pueblo de Israel dice que empezó a altercar, a murmurar e incluso querían apedrear a Moisés, porque los había llevado a un lugar donde no había agua. ¿Y qué quiero enseñarte con esto? Moisés se basó en su experiencia, se basó en su conocimiento natural para llegar a ese lugar, un lugar donde él pensaba había agua. ¿Te acuerdas que te dije que Dios no hace las cosas siempre igual? A veces Dios en nuestro caminar en la vida nos permitirá hacer uso de nuestra experiencia y las cosas funcionarán. A veces en nuestro caminar Dios nos permitirá hacer las cosas como ya las hicimos con algún método y a veces funcionarán, pero no siempre. No es una garantía que usando tu experiencia, tu habilidad, tu conocimiento, las cosas siempre funcionen bien.
¿No te ha sucedido que muchas veces, es que esto ya lo he hecho muchas veces y ahora no funcionó? Es que esto siempre lo hago así y ahora no sé qué pasa. Y es lo que le sucedió a Moisés. Moisés usó de su experiencia natural y pensó encontrar un lugar de descanso. Pensó que encontraría un lugar de reposo, pero no lo halló. Al contrario, encontró un lugar seco. Imagínate la experiencia del pueblo de Israel, sabiendo, ¿a dónde vamos, Moisés? Vamos a Refidim, allí yo conozco, es un lugar, es un oasis, ahí va a haber agua. Corran la voz. Y todos ya vamos a llegar. Y no falta, ¿ya llegamos? No. ¿Cuánto falta? Ya mero. ¿Ya llegamos? No. ¿Cuánto falta? Ya poquito. ¿Ya llegamos? ¿Algún hijo así les ha tocado? ¿Y cuánto falta? ¿Ya mero, Moisés? ¿Y cuánto? ¿Y ya está ahí? Y por fin lo divisan a lo lejos. Ahí está Refidim. Yo creo que salieron corriendo. ¿Y el agua? Por eso se enojaron. ¿Por qué nos trajiste aquí? Para que muramos nosotros, nuestros hijos y nuestros animales. Eres un mal guía, eres un mal líder. No sirves para eso. ¿Cuántas veces ha venido el diablo a quererte condenar por tus errores? Porque te decidiste mal. Y tú dices, es que ya lo había hecho. Es que tengo experiencia. Pero no siempre funciona. Y a veces Dios mismo lo permite. Porque en la vida cristiana, en el caminar en Dios, es mejor confiar en Él que en tu propia experiencia. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que caminar dependiendo de Él. Dice, y no confíes en tu propia prudencia. Porque a veces nosotros siempre tenemos buenas opiniones. Escuchas al hermano de al lado que te está comentando un problema, que te dice, hermano, ¿qué debo de hacer? Es que mira, me está yendo así y así. Y tú siempre tienes un buen consejo, ¿sí o no? Mira, yo en tu lugar haría esto. Yo una vez me pasó y fíjate, yo hice esto y esto y esto y funcionó y queremos que lo hagan. Y si no lo hacen, nos enojamos. Decimos, no, tú estás mal. Es que debiste haber hecho esto. Pero no siempre las cosas son así. Lo que sí te garantiza que las cosas saldrán bien y de acuerdo a la voluntad de Dios es que tú dependas de Él, no confíes en tu experiencia. A veces sí Dios nos permite usarla, pero en las cosas espirituales es mucho mejor que vengas delante de Dios, dobles tus rodillas y le preguntes, Dios, ¿a dónde voy? En lugar de decir, ya sé, voy a ir ahí. Porque a veces llegarás a un Refidim donde no hay agua. Pero cuando tú puedes preguntarle a Dios y dejar a un lado los métodos y las cosas que tú repites una y otra vez y que piensas que ya garantizaste que funcionen, nos podemos equivocar y nos puede llevar a un grave desastre. Pudo haber muerto todo el pueblo por una decisión equivocada de Moisés. Pudo haber muerto los niños, toda la generación, porque no estaban en Coacalco, estaban en un desierto. Y trasladarse de un lugar a otro no era toma la combi y vámonos a otro lado. Era caminar días enteros. Y si ellos ya estaban desesperados por beber, no iban a durar mucho. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios misericordioso? Que aunque nos equivoquemos, Él tiene misericordia. Dile al que tienes al lado, Dios tiene misericordia de ti. Dios es misericordioso y es hermoso, pero podemos nosotros confiar. Mejor depende de Dios, no dependas de ti, no dependas de tu inteligencia. A lo mejor si eres muy listo, muy inteligente, muy experimentado, pero antes de eso mejor dobla tus rodillas y dile, Dios, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué decido? ¿Qué le digo? Y no confíes en tu propia prudencia, porque Dios, Él sí sabe todas las cosas. Esto lo aprendió Moisés. Aprendió que era mejor reconocer
que no podía hacer nada. Y si tú sigues leyendo, dice el versículo número 3: así que el pueblo tuvo y sed y murmuró contra Moisés. Murmuró, casi muere. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados? Fíjate la actitud de Moisés. Dice: entonces clamó. Otra vez, entonces Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Tal vez era lo que tenía que haber hecho antes. Hermanos, tenemos que clamar a Dios antes y decir: ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué decido? ¿Qué empleo escojo? ¿A qué ciudad me muevo? ¿A dónde meto a mis hijos? ¿Qué haré? Porque a veces somos muy prontos para decidir y Dios tiene que venir en nuestro rescate. Y quiero decirte que Dios es tan misericordioso que lo hace, porque Él no va a permitir que perezcas. Dios te rescata. Pero qué necesidad, si desde antes podemos ser guiados por Dios. No vayas a Refidim, mejor ve a su presencia y pregúntale. Y Moisés aprendió muy bien esto después. Tan así que después expresaba: no nos vamos a mover de aquí, Señor, a menos que tú vayas con nosotros. Yo no me moveré, no daré un paso si tú no me guías. Y Dios le decía: no temas, yo iré contigo y te daré descanso. Porque Moisés había aprendido bien la lección. Él conocía la ruta, él sabía ese lugar muy bien, sabía dónde había oasis. Pero ve, ahí Dios permitió que lo que él sabía no funcionara. Mejor le preguntaba a Dios, y sumado a lo que Dios le decía, ahora sí, la experiencia que él tenía era una herramienta. Lo que Dios te ha permitido saber, hermano, la experiencia que te ha permitido adquirir, es una herramienta que se puede sumar para hacer la voluntad de Dios. No sustituye la voluntad de Dios. Dile al que tienes al lado: tu experiencia no sustituye la dirección de Dios. Ayuda, se suma, pero nunca sustituirá el preguntarle a Dios: ¿qué haré? Jamás. Podrás sabértelas de todas, pero nunca va a sustituir el que le preguntes a Dios. Y una vez que Dios te dice: ve a tal lugar, entonces usa tu experiencia, pero ya hay una dirección, ya hay una palabra, ya hay una seguridad de que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y esto es lo que sucedió con Moisés. Él aprendió muy bien a depender de Dios. En cada paso que tú y yo tomemos, en cada decisión que tú y yo tomemos, es mejor depender de Dios. Punto número 2. Una prueba más. Vuelve a faltar el agua. Vuelve a faltar el agua. A pesar de que ellos habían experimentado una provisión diaria. ¿Te acuerdas del maná? Diario, puntualito, salían con su, si quieres decirle, su platito, su charolita, con lo que quisieras. Y ahí estaba a las 6 de la mañana el maná. Y podían recogerlo y preparar su alimento diariamente. Dios lo sostenía cada día. Pero en esta ocasión vuelve a faltar el agua. Porque no podemos evitar que en nuestro caminar diario, escucha eso, aunque vayas en la dirección de Dios, aunque Dios esté contigo, no podemos evitar que a veces vamos a encontrar pruebas. A veces vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar obstáculos. La vida en Cristo no es color de rosa. Si alguien te dijo: acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y todo será hermoso, nunca más tendrás problemas, te mintieron. Porque Jesucristo mismo dijo: mira, en el mundo vas a tener aflicción, pero hay una gran diferencia, confía, yo estoy contigo y he vencido al mundo. Hay una gran diferencia en enfrentar la vida solo a enfrentarlo de la mano del Dios Todopoderoso. Pero habrá obstáculos, habrá pruebas. Una prueba más, vuelve a faltar el agua. A veces en nuestra vida faltará el agua, faltará la provisión económica, faltará la salud, faltará la paz,
Habrá circunstancias en las que nos falte algo, pero quiero decirte que es temporal, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios no tendrán falta de ningún bien. Tu condición no es permanente sin agua. A veces temporalmente no la habrá, pero es una prueba. Superando la prueba, volverá a haber agua. Pero tienes que confiar en Dios, tienes que depender de Él y no dudar. Era la situación perfecta para confiar en Dios y experimentar un nuevo milagro. Diariamente veían milagros. Era la oportunidad de decir: no hay agua aquí, Señor, ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué actitud tan diferente sería si nuestra vida tuviera esta actitud diaria? En vez de decir: ay, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero. Digamos: Dios, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy, ¿cómo me vas a sorprender? Qué fácil es decirlo desde aquí, ¿no? Pero cuando ya estás en la situación es otra cosa. Y tal vez puedes decir: pues tú nunca lo has vivido. Sí, lo he vivido. Pero tenemos que cambiar nuestra actitud, porque si hemos visto diariamente su mano y hemos visto su poder, no tenemos razón para dudar. No tenemos razón para reclamar. Nunca nos ha dejado. Alguien puede decir: Dios me ha dejado. Alguien me puede decir: no he tenido ni siquiera pan ni frijoles para llevarme a la boca. Dice la Biblia, el rey David: he envejecido y no he visto justo desamparado, ni si su simiente, su descendencia, que mendigue pan. No siempre hay manjares, pero siempre hay sustento. Tal vez no vistes de ropa de marca y los mejores zapatos y tenis, ni cada rato sales de viaje al extranjero, pero tienes sustento y abrigo, y dice la Biblia: estemos contentos con ello, porque Dios es fiel, nunca nos dejará. ¿Cuántos milagros hemos experimentado? No tenemos razón para enojarnos con Dios. No tenemos razón para dudar de Dios, para pensar que hoy sí me dejó. Ellos vivían diariamente milagros y habían experimentado una cadenita de milagro tras milagro. No era tiempo de dudar, no era tiempo de murmurar, no era tiempo de enojarse, no era tiempo de querer apedrear a Moisés, no era tiempo de buscar culpables, porque siempre tendemos a hacer eso. ¿Quién tuvo la culpa? Tú decidiste. ¿Quién tuvo la culpa? Él. ¿Quién tuvo la culpa? El pastor. ¿Quién tiene la culpa? Dios. Pero no es tiempo de buscar culpables. Es tiempo de decirle: Señor, ahora ¿cómo me quieres sorprender? Hoy ¿qué vas a hacer nuevo? Hoy ¿cómo va a ser tu misericordia? Porque la Biblia dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana Él hace las cosas nuevas cada vez. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. A veces puede suceder que nos acostumbramos tal vez a ver su poder. ¿A qué me refiero? Tal vez has visto tantos milagros como el pueblo de Israel, que se acostumbró. Ya estaban acostumbrados. 10 plagas, sale. El mar se abrió, otro milagro. Aguas de Mara, ahí está. El maná también. En esta ocasión en Horeb, agüita. Después tenían ganas de carnita, codornices. Y así vemos milagro tras milagro. Pero el pueblo de Israel y diariamente el maná. Se acostumbró a la presencia de Dios ahí manifiesta. Se acostumbró a que siempre Dios lo salvaba. Y a veces tú y yo nos acostumbramos a que Dios siempre esté obrando, y tan acostumbrados estamos a ver su poder que ya no nos asombra, que ya es para nosotros natural, que ya ni las gracias le damos, así como que pues ya te habías tardado, ¿no, Dios? Pero esa es una actitud de un niño inmaduro. Y el pueblo de Israel actuaba como un niño inmaduro. A los niños hay que enseñarles a darle las gracias, ¿sí o no? ¿Cómo se dice, hijo? Gracias. Porque si no, naturalmente no dan las gracias.
naturalmente ellos dicen: me lo merezco, soy tu hijo, ya te habías tardado, dámelo ya. Y que quiere agarrar esto el niño, y que si no se lo das, ¿qué hacen? Lloran, berrean, patalean, que si no lo sé. Sí, lo sé, tengo un niño que hay que estarle enseñando eso. Pero a veces somos como niños delante de Dios. Dios siempre hace milagros, nos sustenta, nos salva, nos da, pero a veces actuamos como niños diciendo: ya te tardaste. Y reclamamos y demandamos. ¿Y por qué? ¿Y a qué horas me lo vas a dar? Pero Dios nos quiere enseñar a madurar. No quiere que nuestro corazón se endurezca. No endurezcamos nuestro corazón y nos acostumbremos a ver su poder. Que la hermanita sanó de cáncer. Sí, pues qué padre, ¿no? Chido. Sanó de cáncer, sanó de SIDA. Sí, ya lo había visto. ¿Qué te asombra? Pregúntale que tienes al lado: ¿qué te asombra? ¿Qué te asombra de Dios? ¿Ya no te asombra nada? ¿Qué milagro entonces te asombraría? Si no te asombra una sanidad de cáncer, si no te asombra que se le formen los pies planos, el arco a tu hijo, ¿qué te asombra? Si ya nos acostumbramos, estamos en grave peligro, porque si te acostumbras, tu corazón se endurece. Cuando tu corazón se endurece, pierdes la fe y dudas. Cuando dudas, te enojas con Dios. Y eso es lo que empezó a suceder. Su corazón de ellos estaba duro y había perdido la fe. Tú y yo decimos: ay, si yo hubiera visto tantos milagros, yo tendría mi fe bien fuerte. Pero ellos habían visto tantos milagros y diariamente veían el maná, y no sé qué pasó con su fe. Se endureció su corazón y perdieron la fe. ¿Y cómo puedo darme cuenta yo si estoy perdiendo la fe y mi corazón se está endureciendo? Mira, lo primero es que ellos empezaron a murmurar. Versículo 3: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. El primer síntoma de perder la fe, de un corazón duro, es que empezamos a murmurar. Nos quejamos de Dios, nos quejamos de su falta de cuidado, nos quejamos de la falta de amor, nos quejamos de todo, nos quejamos. ¿No nos estaremos quejando? Es que a él sí le provee y a mí no. Es que él sí, mira, Dios le dio el carro y yo mirando en pecera. Ya no voy a orar. Es que a mí no me quiere, a mí no me oye. Dios es injusto. Y murmuramos de los demás. No, es que el hermano, pues sí, yo también tenía necesidad y nunca me han ayudado. Pero mira, sí, a la hermana Chonita le juntaron su despensa. Y murmuramos: a mí nunca me visitan. No, yo siempre estoy ahí enfermo en mi casa y nunca me han ido a visitar. Pero no fuera fulanito, ¿verdad? Porque ahí sí van. Qué bueno que no conozco ningún caso, lo hablo con toda libertad. Pero murmuramos. Esa es el primer síntoma de un corazón endurecido y que está perdiendo la fe. El pueblo de Israel murmuró, habló en contra no solo de Moisés, habló en contra de Dios. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? Y obviamente esto iba en contra de Dios, porque el que los había sacado realmente fue Dios. Allá en el mundo yo estaba mejor. Allá comía rachera todos los días y ahora mira, apenas y para frijoles. Bueno, pero aquí estoy para la honra y para la gloria. ¿Qué para la honra y para la gloria? El Señor es fiel. Y hay tiempos difíciles, sí, pero Él está contigo. Otra cosa que empezó a hacer el pueblo de Israel y que es síntoma de un corazón duro es que empezaron a altercar con Dios. Altercar. ¿Qué es altercar? Es enojarse, es pelear con Dios. A veces lo castigamos con nuestra ausencia. Ya no voy a ir a la iglesia, que Dios no provee. Dejamos de orar. No, Dios no me escucha. Dejamos de diezmar. Ay, ¿cómo voy a estar diezmando si ni siquiera Dios provee? Hasta parece que le voy a dar, pero en realidad es una reacción
de enojo y de pelearnos con Dios. Quiero decirte algo: si tú estás peleando con Dios, nunca le vas a ganar. Nunca le ganarás a Dios. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es rendirnos y confiar en Dios. Y el pueblo de Israel empezó a pelearse. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para que muramos nuestros hijos, nuestros ganados? Estábamos mejor allá en Egipto. ¿Para qué nos sacas? Y empiezan a discutir y empiezan a pelear. Mira, voltea a ver al que tienes al lado. ¿Tiene cara de que pelea con Dios? No, ¿verdad? Tiene una aureola ahí alrededor. Le dicen el santo o la santa. Y espero que a ti no te digan el Blue Demon. Pero un corazón duro empieza a altercar con Dios. Ya no quiero ser cristiano. Voy a castigar a Dios no yendo a la iglesia. Ya no voy a ir los domingos. No voy a servir más. Porque Dios no me oye. Porque Dios no me escucha. Y nos enojamos. ¿Algún enojado con Dios anda por acá? Yo espero que hoy no vinieron, ¿verdad? Se quedaron en su casa. Van a venir al segundo y el tercer culto. Gloria a Dios. Aquí hay puro agradecido con el Señor. Y sabes otra cosa que también hizo el pueblo de Israel: empezó a tentar a Dios. La Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo empezar a tentar? Yo quiero explicarte un poquito acerca de eso. Mira, tentar a Dios, tentar es colocar una trampa. El diablo nos tienta, coloca trampas para que tú caigas en ella. La intención de una tentación es hacerte caer. Y el diablo le encanta tentarnos. Pero Dios no tienta a nadie. Dios no pone tentaciones para que tú caigas. Él hace otra cosa y se llaman pruebas. Pero las pruebas están diseñadas para que tú crezcas. Las pruebas están diseñadas para que tú aprendas. Una tentación solamente es para caer, para que tu vida se destruya. Y eso es lo que el diablo le gusta hacer. Pero a veces nosotros también queremos tentar a Dios. Le colocamos trampas. Le queremos hacer manita de puerco. ¿Cómo? Fíjate. A veces decimos: si no me das el dinero que necesito, Dios, no vuelvo a servir. Ay, ¿a poco eso es tentar a Dios? Le quieres hacer manita de puerco, le estás poniendo una trampa. Si no haces lo que yo digo, entonces me pierdes. Dejo de orar. Si no nos das agua, vamos a apedrear a Moisés. Es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. A veces nosotros tentamos a Dios. Lo queremos poner a prueba. Lo queremos forzar a hacer cosas. Si tú no me das las vacaciones que te he pedido durante años, Dios, dejo de servir, ya no vengo a ti. Esperando como que a Dios, no, hijo, no, por favor. Y Él caiga en nuestra trampa. Y entonces, no, hijo, no, ¿cómo? No, sí, ahí te van tus vacaciones a Europa. Y queremos tentar a Dios, obligándolo a hacer o pensando que Él va a caer en nuestra trampa que le hemos tendido. Pero Dios no responde a ninguna tentación ni a ningún chantaje. De hecho, hay un mandamiento y es: no tentarás al Señor tu Dios. Si tú no haces lo que yo digo, Dios, en este momento dejo de ser cristiano. Hay gente que ha llegado hasta ese punto y a lo mejor no lo dice, pero lo ha pensado y está resuelto a hacerlo. Y qué triste, porque muchos sí se han ido y Dios los deja, porque fue su decisión. Con todo, Dios tiene misericordia y una y otra vez los busca, porque Él es como ese pastor que va en busca de la oveja perdida. Pero no tenemos que tentar a Dios. De hecho, Moisés puso a ese lugar dos nombres: Masah y Meriba. Masah quiere decir tentar o poner a prueba, y Meriba quiere decir altercado, rencilla. Porque a veces ese Refidim que pensamos que en nuestras propias fuerzas iba a ser un oasis, termina siendo un lugar de altercado y termina siendo un lugar
de tentar y poner a prueba a Dios. Y ninguna de esas cosas nos va a funcionar. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es rendirnos. Hace un rato cantábamos y yo no le pedí a Manuel que lo cantara. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. Y eso es lo que tú y yo lo mejor que podemos hacer, rendirnos a Dios. Deja de pelear con Dios, deja de enojarte con Él. Es una nueva oportunidad para que Dios te sorprenda. Es una nueva oportunidad de ver su poder. No conozco en qué circunstancias estés, pero sí quiero decirte que Dios desea que brote de la peña agua. ¿Cuándo se te hubiera ocurrido que de una piedra salga agua? Ahora tú y yo lo leemos en la Biblia y decimos, ay, pues sí. ¿Cuándo se te hubiera ocurrido? A nadie se le hubiera ocurrido. A todos los millones de los israelitas jamás se les hubiera ocurrido que de una piedra saliera agua. Pero Dios tiene sus maneras de hacer las cosas, porque Él es un Dios sobrenatural y Él desea sorprenderte. De hecho, quiero decirte algo bien hermoso, y ese es mi punto número 3. La misericordia de Jehová es nueva cada mañana. Él es tan hermoso que no estaba enojado. Me llamó la atención y leí varias versiones y yo pensé que Dios iba a reaccionar enojado, decir, este pueblo, ¿verdad? Son bien tercos, como tú y yo lo leemos, o como tal vez Moisés estaba enojado. Dios no estaba enojado porque Él entiende que somos polvo. Al contrario, Dios estaba, yo me imagino que cuando iban a llegar a Refidim, Dios estaba emocionado. Van a entrar allí y los voy a sorprender. Ellos van a tener una actitud de decir, Señor, danos de beber y yo les daré de beber. Porque se acuerdan cuando Él dijo, yo soy el agua de vida. Jesucristo es la peña de la cual brota agua. Esto lo dice primero a los Corintios, ahorita lo vamos a leer. Jesús es tu peña y de Él brotan aguas, y agua que salta para vida eterna, y que si tú vives no tendrás sed jamás, porque Él es hermoso. Y yo imagino al Señor, porque la Biblia dice, y si tú lo lees con atención, le dijo a Moisés, vente, tráete la vara con la que golpeaste en el río, la vara de Dios, así lo dice. Tráete a unos ancianos para que sean testigos y yo voy a estar parado en la peña, así lo dice. Me imagino al Señor todopoderoso, precioso, expectante, parado encima de la peña, así de, los voy a sorprender y mi pueblo va a estar feliz porque les voy a dar de beber. Pero la reacción fue otra. Pero aún así el Señor no se enojó. Dijo, no importa, ven Moisés, pégale a la peña. Y entonces Moisés toma la vara, golpea la peña y brota agua y sacia la sed. El único que puede saciar la sed de nuestra alma es Jesús. Y Él está ansioso por sorprenderte y bendecirte y darte de beber. Acompáñame por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Le voy a pedir al resto del grupo de alabanza si se prepara. Dice la palabra de Dios, primero a los Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Te acuerdas? El maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña que fue golpeada, no con una vara, fue golpeada con un madero, con una cruz. Fue herida y de él brotan y emanan aguas para que tú corras y bebas cuando quieras, porque Él desea sorprenderte. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es dejar de pelear, dejar de enojarnos, dejar de murmurar y decirle, Dios, yo me rindo a ti. No sé qué es lo que vayas a hacer en esta situación que estoy viviendo.
yo no le veo salida, ni tengo siquiera la imaginación para saber cómo saldré de ello. Ninguno de ellos se imaginaría que brotaría agua de una peña dándole un varazo. Nunca se lo hubieran imaginado, pero Dios tiene muchas maneras de sorprendernos. Y Dios quiere sorprenderte en medio de la crisis que estás viviendo. No te desesperes, hermano. Haz a un lado la desesperación, haz a un lado el enojo, haz a un lado ya la queja, y mejor dile: Señor, yo no sé qué vas a hacer y cómo lo harás, pero estoy esperando que lo hagas. Y cambia tu actitud, porque Jesucristo es la peña que quiere saciarte y bendecirte. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Y antes de hacer un llamado para ustedes, iglesia, quiero hacer un llamado para aquellos que hoy vienen por primera vez. Tal vez has tenido sed por mucho tiempo, sed de Dios. Tu alma está sedienta, está hambrienta. Y has buscado en filosofías, y has buscado en muchas religiones, y no has hallado que seas saciado. Pero el único que puede saciarte es Jesús. Él es el único que puede saciar nuestra alma, nadie más. Él es nuestra agua de vida, es nuestro pan espiritual, es el maná que vino del cielo, es nuestra vida eterna. Y dice la palabra en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó a ti que estás aquí por primera vez, que envió a su Hijo unigénito, al único que tenía, para que muriera en esa cruz, golpeado como la peña, herido, pero por su herida, por su muerte tengas vida. Pero Él no quedó ahí, resucitó, para que como Él resucitó, tú también puedas resucitar y tengas vida y seas saciado. Y yo quiero hacer ese llamado. Si tú vienes por primera vez o nunca le has rendido tu vida a Cristo, hoy quiero invitarte a hacer esta oración conmigo y que puedas entregarle tu vida a Jesús y ser saciado y experimentar cómo realmente el agua de la peña espiritual que es Cristo sacia tu sed. Y si alguien hoy quiere rendirle su vida a Jesús, quiere levantar su mano. ¿Hay alguien que quiera rendirle su vida a Cristo, que nunca antes lo haya hecho, que nunca antes haya entregado su vida? Todos son de casa. Bueno, si hay alguien, mientras entonamos este canto, yo te espero aquí adelante. Quiero orar por ti. Dios quiere saciar tu sed. Y vamos a entonar este canto. Y tu iglesia, cierra tus ojos, adora a Dios y aprovecha este tiempo para decirle: no sé cómo lo vas a hacer, pero ya me cansé de batallar. Lo que vengo a hacer es a rendirme. Y si quieres rendirle tú tu vida a Cristo, te espero aquí adelante mientras adoramos a Dios. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. ¿Quieres levantar tus manos? Con todas mis fuerzas. Dile: Señor, con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Vamos a decirle: hoy te rindo mi ser, Dios. Hoy vengo a rendirme a ti, Jesús. Hoy te rindo mi ser. No queremos pelear más. Doy mi corazón. No queremos enojarnos más. Yo vivo Solo queremos estar listos para ser sorprendidos por tu en poder. cada palpitar, mientras
hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo quiero guiarles en una oración que ustedes repitan después de mí. Lo van a hacer con sus ojitos cerrados, hablándole al Señor. Y lo que Dios va a venir a hacer en su corazón es entrar y venir a morar en ustedes. ¿Quieren cerrar sus ojos y repetir después de mí? Está bien. Padre, en esta hora declaramos que tú sacias su sed. Que tú sacias su sed, Señor. Creo, Dios, que tú estás obrando en toda circunstancia, en todo lo que ellos están enfrentando. Yo creo, Señor, que tú obras en sus vidas y que tu presencia les va a sorprender. Envuelve sus corazones en ti, Señor. Llénales de tu presencia, de tu ayuda, de tu poder, y declaro lo que tú haces en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Fortalécelas y ayúdalas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, ¿cuántos queremos rendirnos a Dios? Si tú quieres hoy decirle: Señor, yo quiero rendirme a ti. No sé qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, pero quiero dejar de batallar y de pelear y quiero rendirme a ti. Vente aquí adelante, quiero orar por ti. Vamos a decirle: Dios, me rindo, ayúdame, sorpréndeme en medio de esta circunstancia, en medio de este tiempo. Seas tú el que me sorprenda. Vamos, si tú quieres decirle: Señor, me rindo a ti, Señor. Quiero pedirle a los líderes que estén aquí, que saben que pueden ministrar, vénganse, ayúdenme. Vamos a orar por nuestros hermanos. Padre, en medio de nuestras crisis, tú estás ansioso de bendecirnos. Estás parado allí frente a nosotros, listos para que nosotros podamos rendirnos, creer, dejar de pelear, dejar de enojarnos, y entonces tú vengas, Señor, con tu poder y obres y nos sorprendas. Queremos rogarte que tú obres en nuestras circunstancias. Nos rendimos a ti. Hemos intentado con nuestra experiencia y hemos fallado, pero sabemos que no es por nuestra experiencia, sino por tu amor y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Si tú todavía estás en tu lugar y quieres decirle: Señor, ayúdame, obra en mi vida, sorpréndeme, vente. Ahí en tu lugar es otra cosa, pero si tú puedes venir aquí y ser ministrado por Dios, es una experiencia distinta. Y vamos a orar por nuestros hermanos mientras adoramos. Si usted que está en su lugar, le decimos con nuestros ojos cerrados, nuestras manos levantadas: este es mi deseo, este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, con todo mi ser, te adoro a ti.